Muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta clase del módulo 1 de la especialización superior en análisis de grupos e instituciones educativas. En este módulo introductorio al análisis de los grupos de las instituciones escolares, vamos a avanzar en esta clase 2 sobre la temática de las crisis en las configuraciones del espacio escolar. Ya hemos visto con anterioridad las nociones de grupos, de cómo éstas se vinculan en espacios de transición, como lo son las instituciones que tienen características de funcionamiento propias y particulares. Por ello, para esta clase vamos a avanzar en un análisis justamente de cómo son las instituciones o qué son particularmente en su origen, además de las crisis que se producen al interior de las mismas. Es por ello que en esta clase lo que vamos a intentar hacer es identificar y reconocer las nociones de crisis, tratar de integrar las nociones trabajadas en la clase anterior junto con las nuevas y desarrollar una capacidad de análisis con las nociones trabajadas. ¿Estamos entonces? Vamos a ver qué nos depara esta segunda clase con respecto al material bibliográfico y las actividades que vamos a realizar para la ocasión. Bien, como ya les decía, seguimos en el módulo 1, pero esta vez vamos a dirigirnos al apartado de clases y trabajar directamente en la clase 2. Ya saben, tienen el material introductorio, la hoja de ruta, las actividades a realizar. En este caso vamos a tener un foro y una actividad y la bibliografía consignada respectivamente. En este caso vamos a trabajar con la bibliografía de Lidia Fernández en los capítulos 11 y 14 y 15 sobre la historia institucional. ¿Y por qué en este caso vamos a ver estas cuestiones referidas a la historia institucional? Como ya habíamos hablado en la clase anterior, todas las formaciones grupales en los espacios escolares se insertan en instituciones que tienen una historia particular en un contexto sociopolítico determinado. Es por ello que el conocimiento que tengamos de la historia particular de un establecimiento es fundamental, porque de esto va a depender en gran parte la dinámica institucional que pueda surgir al interior de la misma. A su vez, vamos a ver cómo estas dinámicas también intervienen en justamente lo que serían las crisis. ¿Por qué? Porque van a ser la falta de respuesta que se tenga a determinadas tareas a realizar dentro de la institución. Pero eso ya quedaría para la presentación que les tengo a continuación. Bien, como ustedes saben, estamos en la clase 2 y el tema va a ser crisis y desafíos en la configuración del espacio escolar. Para poder retomar un poquito lo que vimos en la clase 1, vamos a ver que las instituciones enmarcadas en el plano de lo social son las que nos permiten tejer relaciones con otros y otras, tener formas de unión y nos proveen códigos sociales que enmarcan justamente los tipos de relaciones que establecemos al interior de la misma. Vamos a ver cómo existen también las formas del ejercicio de poder y cómo estas organizaciones trascienden a las personas que la constituyen y además que permiten su inserción y participación en ella. Esto nos brinda la posibilidad, como también habíamos visto, de aprender formas de socialización. Y estos espacios en la institución no son eternos ni estáticos, sino que son espacios transicionales. En principio, porque nosotros en toda institución estamos de paso. Y además, porque transición también hace alusión a las formas de interacción al interior de las instituciones, cómo nosotros establecemos las relaciones y las formas que ellas nos implican como sujetos partícipes de la misma. Esto quiere decir que no va a ser eterna, si se quiere, una manera de realizar las comunicaciones al interior de una institución. A su vez, tampoco las formas de relacionamiento que se den en la misma. Por ello, justamente,
es que estas instituciones brindan estas posibilidades de socialización con estas características a las que hacíamos mención y cómo estas se vinculan y transforman mutuamente con las formaciones grupales que hemos visto que tienen lugar al interior de la misma. La escuela, como institución, va a determinar formas de articulación entre lo individual y lo colectivo, o lo social, en este caso, ¿no? Y en este sentido, podemos ver cómo en esta articulación de la que hablamos se hace evidente los elementos o las facetas relacionadas con toda o todo funcionamiento escolar o institucional. Existen situaciones o facetas relacionadas con el poder, la autoridad, la repetición o el cambio, incorporación de nuevos aspectos y, si se quiere, la forma en la cual estos conceptos aluden a la realidad humana, que es siempre grupal y colectiva. Por eso justamente esta articulación de la que hablamos, aún en lo que refiera a lo más individual de cada persona, dado que no podemos pasar por este tipo de instituciones sin tejer lazos o establecer comunicación y relacionarnos con un otro, una otra al interior de esta. Así entonces, la institución escolar también va a servir como un marco de regulación social, puesto que toda institución refiere a normas y valores de significación para la vida de un determinado grupo social. Y esta regulación que hace la escuela se enmarca dentro de la existencia de la vida social a través de las representaciones que tiene la sociedad para con los individuos que la integran y la transcurren en su devenir cotidiano. Estas significaciones permiten a las instituciones operar sobre los individuos ordenando lo que sería su percepción, sus formas de actuar o sus consideraciones justamente con las costumbres, los valores y la cultura que tenga determinada sociedad. A su vez, cada establecimiento escolar, cada institución en este caso de la que estamos hablando, también se enmarca dentro de una perspectiva que define el modo de cómo se entiende al establecimiento escolar como una cualidad material, en la cual vamos a encontrar como característica indefectible al edificio, a las personas que la componen, a sus equipos, el contexto en el que está inserta, y a su vez esta calidad o cualidad de organización u organizacional, mejor dicho, en la cual vemos cómo es parte de un sistema, configura los modos de hacer, de relacionarse, percibir, como lo veníamos mencionando anteriormente. Tiene un estilo institucional. Esta configuración de estructuras o de cualidades, como quieran decirlo, va a ser lo que termine definiendo la idiosincrasia singular de cada institución. Esta idiosincrasia de la cual hacemos mención tiene que ver específicamente con la identidad institucional que tenga cada establecimiento. Esto es la representación de lo que el establecimiento es y se refiere a lo instituido. ¿Qué quiero decir con lo instituido? Lo estable y cómo la institución concretiza acciones determinadas, en nuestro caso referidas a la educación, que se caracterizan por una cierta manera de producir o provocar juicios, de enfrentar o resolver dificultades al interior de cada una de las instituciones, o sea, cada una de manera singular y particular. En este sentido, el estilo sirve para conocer los aspectos dinámicos del funcionamiento institucional. Y para ello tenemos que tener conocimiento de la ubicación contextual del establecimiento. Y esto es fundamental porque es lo que nos va a permitir conocer la dinámica institucional que se suscita al interior.
¿Y qué queríamos decir con esto de lo instituido? Lo instituido son acciones o configuraciones concretas de las instituciones. Suponen lo ya establecido, se muestra como algo que está establecido y es invariable dentro de una institución. Las formas de comunicar alguna información referente ya sea a lo educativo, a lo institucional propio, lo que tenga que ver con lo burocrático al interior de la institución. Todas estas formas que se establecen como algo ya dado. Por poner un ejemplo de esto, encontramos a los uniformes que se utilizan en determinadas instituciones. Cada una de las instituciones puede tener o no el uso de un uniforme para la asistencia a las clases y ese uniforme tiene que ser de determinada manera. Esto es algo instituido, algo que está establecido por la institución y que a priori no se considera un cambio en la misma. Pero ¿qué tiene que suceder para que existan estos cambios al interior de la institución? Básicamente constituirse movimientos instituyentes, los cuales son instancias movilizadoras que buscan la posibilidad de renovación o innovación al interior, en este caso, de las instituciones escolares, con la pretensión de transformarse en un futuro en lo instituido, en lo cotidiano, lo normal, pero siempre a través de procesos de transformación y de la toma de conciencia y de participación de todos los actores involucrados, como ustedes saben, en la vida cotidiana de las instituciones. Bien, y ustedes en este momento se podrían estar preguntando qué tiene que ver esto de lo instituido, lo instituyente, las transformaciones. Justamente una de las cuestiones a las que nos llevan o nos podrían desencadenar son a las crisis al interior de las instituciones. ¿Y qué son las crisis? Las crisis podemos entenderlas como una ruptura en la continuidad de una estructura y de acuerdo a cómo ésta sea reparada o solucionada, será su expansión o su retracción. Además, la resolución de esta crisis marcará también el estilo en la que esta estructura, en nuestro caso en esta institución escolar, va a estar preparada para enfrentar las inevitables próximas crisis. Ante esto, vamos a ver una falta de respuestas a los diferentes interrogantes que existan. ¿Por qué? Porque ante una crisis se bloquean los dispositivos habituales que aseguraban el equilibrio del sistema y se desbloquean, por lógica, la inestabilidad y lo imprevisible. Pero esto no quiere decir que lo tengamos que ver como algo necesariamente malo. ¿Por qué? Porque a su vez se van a activar potencialidades de crecimiento, de innovación y de cambio. Ante una crisis, siempre se puede intentar regresar a estados anteriores o experimentar creando nuevos estilos de intervención. Se atraviesan fronteras y límites generando puentes sobre la nueva modalidad de funcionamiento de una institución. ¿Y cómo podemos notar o cómo podemos saber si estamos ante una crisis? Justamente por las dificultades en la obtención de los objetivos, a su vez de las respuestas que podamos brindar ante las problemáticas que surjan. Ya no vamos a poder proceder de las mismas maneras. A su vez, en las instituciones escolares nos vamos a encontrar con diferentes tipos de crisis, las cuales podemos conocerlas como crisis naturales, crisis especiales o crisis singulares. ¿Qué queremos o qué conocemos con cada tipo de crisis? Con las crisis naturales podemos ver cómo se pone en cuestionamiento y se lleva a una reformulación de los principios y los fines originales
de los establecimientos. Esto puede estar dado o relacionado con crecimientos demográficos o cuantitativos de la población, pues exigen una revisión y un reajuste de la organización de la misma, o desencadenados por eh, las modalidades o los enfoques pedagógicos que se den dentro de la institución. Por ejemplo, una institución que antes tenía la modalidad de bachiller, hoy tiene una modalidad de escuela técnica. Después, con las crisis especiales, vamos a ver cómo dentro de estas se ubican a través del impacto de diferentes momentos sociopolíticos y a su vez cómo los actores institucionales evocan un pasado idealizado, una época en la que consideraban que el funcionamiento de la institución se daba de manera óptima. ¿Cómo vemos esto? A través de las diferentes justamente idealizaciones, esbozando que antes los alumnos aprendían, los docentes amaban su trabajo, los directores eran escuchados, la escuela tenía prestigio, siempre considerando modalidades de funcionamiento preexistentes a la actualidad. Y por último, las crisis singulares hacen referencia o tienen que ver con la manera idiosincrásica con la que un establecimiento responde a los problemas de la puesta en marcha, de la exploración inicial, del afianzamiento o consolidación de un momento en la institución dentro de su vida sociohistórica política. Las formas de respuesta que van a estar afectadas por las características de la ubicación geográfica de la institución, por las características del mandato que tengan, los fines o los objetivos que persiga la institución escolar, los rasgos de los individuos que forman parte del establecimiento como un todo, y las características de estilo de funcionamiento y la cultura institucional que tenga este establecimiento escolar. A su vez, eh, cada establecimiento cuenta con sucesos y hechos propios que desencadenan situaciones claves y crisis históricas sobre las que no podemos avanzar en general justamente por la singularidad y debemos hacer un análisis nuevamente de las cuestiones que nos lleven a la puesta en marcha de la misma. Muy bien, hasta acá todo lo referido a la clase 2 de este módulo 1. Ahora vamos a hacer un repaso por las actividades a realizar. Para esta clase 2 vamos a incursionar en un foro de debate en el cual ustedes van a realizar un concepto de crisis esbozado por ustedes propio y tienen que consignar cómo se manifiesta esto en una institución educativa. Esto realizado para la primera semana y en la segunda semana vamos a tener una actividad la cual va a consistir en la resolución de una situación problemática. Imaginemos que la institución en donde estamos trabajando está atravesando un momento de crisis. ¿Cómo resolveríamos una situación así dentro de un grupo de trabajo en una institución educativa? Para esto podemos tomar como guía y como aporte lo trabajado en la primera clase. Eso es todo por este módulo 1. Muchas gracias y nos estamos encontrando y comunicando a través de la mensajería interna.